Bueno, seguimos con nuestro tema. Ustedes han escuchado, han estado en un avión cuando de vuelo y el piloto les dice que ajustense los cinturones porque va a haber turbulencia. Ese es mi consejo. Va a haber pasajes de lo que estaremos cubriendo que son turbulentos. Pero no porque son turbulentos. Es porque nosotros, como dijimos, estamos tan acostumbrados a pensar a través del prisma de la sociedad y lo que es culturalmente y políticamente correcto, que cuando nos confronta algo así la palabra, como que ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Y por lo general lo pasamos rápido, pero no vamos a hacer eso aquí. Bueno, lo que estamos viendo es que somos distintos por diseño. ¿No es cierto? Somos iguales ante el Señor, lo hemos cubierto, lo vamos a ver otra vez, pero muy distintos por diseño. Pensemos simplemente repasando, porque tengo mucho material que no puedo cubrir, pero si pensamos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, todos los libros del Antiguo Testamento fueron escritos por hombres, porque es parte del diseño de Dios. El hombre toma el liderazgo. No existe, por ejemplo, ninguna mujer que fue colocada para funcionar como reina de Israel o Judá, por ejemplo. Esto comienza a revelarnos algo acerca de lo que Dios piensa acerca del liderazgo. No hay ninguna sacerdotisa colocada en esa función para servir en Israel en todo el Antiguo Testamento. Ninguna. No hay ninguna mujer que haya escrito un libro o porción de un libro de los 39 libros del Antiguo Testamento. Aunque dos de ellos recibieron el nombre de mujeres, Ruth y Esther. No existe ninguna mujer en todo el Nuevo Testamento que haya tenido un ministerio profético continuo. Eso nos debe decir algo. Las mujeres que fueron llamadas a profetizar en el Antiguo Testamento no tienen ninguna comparación con los profetas que Dios llamó para llevar a cabo un ministerio profético continuo, tanto en los profetas mayores como en los profetas menores. Eso es obvio. Pero ¿qué podemos aprender? ¿Qué es la lección? Bueno, a la luz de lo que estamos viendo es esto. Si no hay mujeres en la categoría de rey, o reina en este caso, si no tenemos mujeres que fueron sacerdotisas, si no tenemos ninguna autora de un libro o parte de un libro en el Antiguo Testamento, si no tenemos ninguna mujer llamada al ministerio continuo de ser profeta, nos damos cuenta que Dios ha diseñado un papel distinto para los hombres en contraste a las mujeres. Y no nos debe hacer sentir mal. Esto es diseño de Dios. ¿Se acuerdan lo que dije? En el comienzo, antes de la caída, tanto Adán como Eva se sentían totalmente cómodos en el rol, en el papel que el Señor le había dado. Él como líder, su esposa como ayuda idónea. Otra vez, no estamos diciendo ni existe la intención de Dios de colocar a la mujer en un lugar inferior al hombre, para nada. Simplemente la Biblia subraya diferencia de papel, diferencia de función por diseño de Dios. Por diseño de Dios. Ninguna mujer del Antiguo Testamento tiene un papel continuo de liderazgo. La única excepción podría ser Débora, una de las jueces. Mientras que Dios en ocasiones limitadas habló por medio de una mujer, ninguna mujer en el Antiguo Testamento, en el plan de Dios, tiene un ministerio de predicación y enseñanza de la Escritura. ¿Qué acerca del Nuevo Testamento? ¿Cambian las cosas? No, lo que vemos en el Nuevo Testamento en cuanto al papel de la mujer es que es totalmente paralelo a lo que ya observamos en el Antiguo Testamento. En primer lugar, tanto hombres como mujeres tienen el mismo valor espiritual delante de Dios. Claramente nos dice Gálatas 3:28, ese es el apóstol Pablo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Este versículo es clave para entender la unidad espiritual que existe entre todos los creyentes. Somos uno en Cristo. No hay diferencia entre yo y ustedes, o un hombre y una mujer. En Cristo Jesús somos uno. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Qué quiso decir con esto?
El contexto de este pasaje de Gálatas 3 nos ayuda a entender. Dice el versículo 13 de Gálatas 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Pero la Escritura lo encerró bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo Jesús, de Cristo os habéis revestido. Indiscutiblemente el contexto nos enseña que Pablo está hablando de salvación. En ningún momento podemos llegar a concluir que este pasaje nos habla del papel del hombre o de la mujer en el liderazgo en la iglesia. Como muchos lo usan para justificar la participación de mujeres en todas las funciones del liderazgo pastoral. Dicen, bueno, ya no hay diferencia entre hombre, mujer, libre o esclavo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué consiste la distinción? En un sentido somos todos uno, pero ¿en qué sentido somos uno? En el sentido de salvación. Todos somos uno en Cristo. La única manera de venir a Dios es por medio de fe en el Señor Jesucristo. Tratar de decir que ya no hay distinción de funciones o papeles entre un hombre y una mujer en este pasaje, Gálatas 3:28, sería equivalente a decir que al venir a Cristo Jesús ya desaparecen las nacionalidades y la condición social de cada cristiano. Sabemos que eso no sucede, es imposible. Todo cristiano después de su conversión a Cristo todavía mantiene su nacionalidad, una posición social, una función dentro de su sexo. Ninguno de nosotros cambiamos de sexo porque venimos a Cristo. Es una terrible distorsión de la Escritura hacerle decir a este pasaje que todos somos iguales en nuestro papel. Todos somos iguales en términos de nuestra relación espiritual con Dios a través de Cristo, pero no todos somos iguales en términos de función, papel. No existe ninguna duda que en todo el Nuevo Testamento, hombres y mujeres cristianos somos iguales en términos de nuestra condición espiritual. Todas las exhortaciones del Nuevo Testamento, en las epístolas, fueron dirigidas a creyentes, varones y mujeres. Hay igualdad espiritual en cuanto a nuestra posición en Cristo, nuestras responsabilidades, nuestras bendiciones y nuestro futuro eterno. Pero estas realidades no quiere decir ni implican que somos iguales en cuanto a nuestra función o papel en la iglesia. ¿Qué de los papeles de la mujer en el Nuevo Testamento? Otra vez, paralelo al Antiguo Testamento, no hay mujeres predicadoras. No existe ninguna mujer que se denomine pastor maestro en el Nuevo Testamento. No hay ninguna mujer que lleve a cabo la tarea de anciano, obispo, pastor en el Nuevo Testamento. No hay ninguna mujer que haya escrito un libro o parte de los 27 libros del Nuevo Testamento. Todos los 66 libros de la Biblia fueron escritos por hombres. No hay ninguna mujer con el título de evangelista en el Nuevo Testamento. No hay ningún sermón registrado que fuera dado por una mujer en el Nuevo Testamento. ¿Ven lo que estamos viendo? Alguno estará pensando, bueno, Tolopilo, pero ¿qué me dices acerca, por ejemplo, de las profetisas ahí en Hechos 21:9, las hijas de Felipe? Bueno, no dice que son profetisas, sí nos dice que profetizaban. En el propósito divino, Dios usó a mujeres a veces para expresar algo de su voluntad. No sabemos cómo lo hicieron, ni dónde lo hicieron, pero en alguna ocasión sin duda hablaron de parte de Dios. Pero eso es muy distinto a llamarlas a un ministerio de predicación o enseñanza como el oficio que ser anciano requiere. 1 Timoteo 3 y Efesios 4 nos indica que los ancianos deben tener ciertos requisitos. El que sea obispado, buena cosa desea en esta misma epístola que estamos considerando, pero piensen lo siguiente, el que desea obispado debe ser irreprensible
Y continúa hablando Pablo de los requisitos de un anciano, marido de una sola mujer, etc. Y todos los adjetivos que ahí se mencionan son masculinos. Es obvio que el liderazgo se reserva en el Nuevo Testamento para hombres, varones. ¿Verdad que esto incomoda? Como que se quieren estirar y contorsionar porque esto molesta un poco. ¿Pero por qué molesta otra vez? Tenemos que ir a la raíz. Molesta porque estamos tan absorbidos por lo que se considera hoy en día políticamente correcto, o socialmente correcto, o culturalmente correcto. Dios estableció esto. No fue Pablo. Dios lo hizo. En ocasiones mujeres oraron y profetizaron, según nos dice 1 Corintios 11:5. La palabra profetizar simplemente quiere decir hablar o proclamar la palabra de Dios. Cada mujer en la iglesia debe estar siempre lista para hablar o proclamar la palabra de Dios. Pero esto es muy distinto a ser identificada como pastora, como anciana, como obispa o presbítera o como apóstol. ¿Cómo sería el femenino de apóstol? ¿Apóstola? Otra vez. Aunque la mujer goza de igualdad con el hombre en posición espiritual delante de Dios, eso no, de ninguna manera, borra las distinciones que Dios ha establecido en el papel para un hombre y una mujer en la iglesia. Es obvio que la mujer tiene un lugar muy importante en la economía de Dios. Y otra vez, repito, somos iguales en términos de nuestra condición espiritual, pero distintos por diseño en cuanto a nuestra función. Ahora volvamos a ese versículo 11 de 1 Timoteo. Que la mujer aprenda. Pablo dice, bueno, ¿qué tiene que aprender? Bueno, a la luz de lo que vimos, tiene que aprender doctrina, tiene que aprender a ser capaz cómo aconsejar a sus hijas, tiene que tener contenido bíblico para saber cómo desempeñarse en la tarea del hogar, en las funciones que ella cumpla ahí dentro de su hogar, en enseñar a otros en la iglesia. ¿De qué manera va a poder vivir en obediencia a Dios si no conoce, si no aprende? Dice Pablo, la mujer aprenda. Dios desea que la mujer aprenda, y no solo desea, sino que lo pone en términos de mandamiento, y el mandamiento es este, que la mujer aprenda, dice Pablo. Ahora viene esa frasecita, que entrando a aire turbulento, que la mujer aprenda, dice Pablo, calladamente, con toda obediencia o con toda sujeción. Vemos que la mujer debe aprender así como el varón, pero Pablo subraya una distinción. Cuando la iglesia se reúne, y aquí está hablando Pablo de la iglesia reunida, debe aprender en silencio y con toda sujeción. Qué interesante, ¿no? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Bueno, esa palabra en silencio, calladamente, Jesuquia, es justamente eso, quiere decir silencio, que aprenda en silencio. La palabra sujeción viene de otra palabra, hupotazo, que quiere decir colocarse o alinearse debajo de. La idea es de no rebelarse, sino colocarse en el lugar apropiado, ubicarse donde le corresponde. Pablo está hablando de cómo se lleva a cabo un servicio de la iglesia. Y hay roles que debemos cumplir. El significado de aprender calladamente y en sujeción es obvio cuando lo leemos. Por eso nos salta. Yo creo que ustedes no tienen este pasaje como fuente de devocional para mañana o no lo han tenido como parte de su devocional. Dice en silencio. ¿Qué quiere decir silencio? Silencio. Sujeción. ¿Qué quiere decir sujeción? Sujeción. Ven que no es tan difícil. ¿Pero qué quiere decir Pablo que la mujer nunca... ¿Será que Pablo quiere decir que la mujer nunca puede hablar? No. Está diciendo Pablo que no existe lugar ni oportunidad para una mujer de expresarse o orar, ejercer sus dones con los hermanos, con otros hermanos en la iglesia.
como vamos a ver, eso no es lo que Pablo está enseñando. ¿A qué se refiere entonces eso del silencio? ¿A qué se refiere la sujeción? ¿Cómo podemos determinar el significado de esa frase, esas dos palabras en el versículo 11? Y para ello tenemos que ir al versículo 12. El versículo 12 explica los contextos donde el silencio debe estar presente. El versículo 12, ¿qué dice? Dice así, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia o sujeción. Dice el versículo 12, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y otra vez lo dice. Dice, no permito a la mujer enseñar. El silencio tiene que ver con la enseñanza pública en la iglesia. No es que no existe contexto para hablar. Ustedes notaron hoy, esta es una reunión de mujeres. El único que sobra aquí soy yo. Pero gracias a Dios que el Señor me ha puesto como pastor maestro en la iglesia. Y aquí tenemos todas las hermanas de nuestra congregación, una mayoría de ellas. Yo soy responsable por ellas, por su salud espiritual también. Y por supuesto me siento responsable por la salud espiritual de cada una de ustedes. Pero lo que Pablo está diciendo que en el contexto, este no es el contexto de la iglesia reunida. Aquí tenemos a Henry enseñando y ustedes son las hermanas de la congregación y otras. Esta no es la iglesia reunida. Cuando Pablo está hablando que cuando la iglesia se reúne para adorar, para tener un servicio, esto es lo que debe suceder. No permito que la mujer enseñe, dice Pablo. El silencio tiene que ver con la enseñanza pública. Y después agrega, ni ejercer dominio sobre el hombre. Este es el punto de su misión. No tomar un lugar de dominio o control sobre el papel de liderazgo que fue reservado para el varón. Eso es lo que está diciendo. Entonces el silencio es en relación a ser maestra o a ejercer una función de maestro o maestra en la iglesia para todos. No es así. Dios ha diseñado un papel de sumisión para la mujer en la iglesia, no un papel de prominencia. Es obvio que en el Nuevo Testamento nos enseña que las iglesias no tienen mujeres como líderes oficiales de la congregación. No existen pastoras, no existen predicadoras. Esa función, por diseño divino, le pertenece al varón. Entonces ven que cuando nos disponemos a abrir la palabra de Dios y someternos a lo que dice, tenemos que someternos a lo que dice. Alguien dirá, bueno, pero Pablo no nos da una razón. ¿Será que Pablo era chauvinista? ¿Será que era muy machista él? ¿Cómo que no nos da una razón? Noten lo que dice. No permito que la mujer enseñe. Esa es la razón. Pablo no está hablando acá como un psicólogo, como un antropólogo o como alguien que se pone a decir ideas personales. Pablo está hablando con la autoridad de Dios. Él habla como apóstol del Señor Jesucristo. Cuando él dice, no es permitido en la iglesia que la mujer hable, enseñe, esta es la razón. Dios lo prohíbe. Yo soy apóstol del Señor Jesucristo, dice Pablo. Yo no estoy hablando mis palabras. El que habla es Dios. Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir esta epístola, como fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir todas las epístolas del Nuevo Testamento. Dios dice que no es el papel de la mujer en la iglesia el enseñar o tomar liderazgo. La razón no es psicológica, no es social, no es antropológica, la razón es teológica. Teológica. Ahora esto, como dije, no tiene que decir que bajo ninguna circunstancia una mujer no puede hablar en un grupo de cristianos. No. Pablo, escribiendo a Timoteo, está hablando a mujeres que usurpan el lugar que le pertenecen a los ancianos. Acuérdense del problema. Había mujeres que querían sobresalir. Y por eso Pablo se dirige al problema.
Pablo mismo, cuando en sus viajes misioneros, lo leemos allá en el libro de Hechos, se reunía en casas y tenía tiempo de enseñar en el contexto de familias, de varios hermanos. Sin duda había preguntas y respuestas. Ese no es el contexto al cual Pablo se refiere acá. Existía un formato que permitía a las mujeres y hombres hacer preguntas y dialogar, sin duda. Pero Pablo está hablando acá de la iglesia reunida. Otra vez tenemos que subrayar el problema que Pablo está confrontando. Falsas doctrinas se habían introducido en Éfeso. Y una de esas falsas doctrinas era el concepto que ya no había distinción entre hombres y mujeres en cuanto a su función dentro de la iglesia. Y Pablo dice, sí hay distinción. Sí hay distinción. Igualdad espiritual en Cristo no implica igualdad de función en la iglesia. El problema en Éfeso entonces era que había mujeres que deseaban ser maestras, que deseaban tener autoridad en la congregación. Y Pablo tiene que corregir eso y escribe específicamente este pasaje, versículos del 9 al 15, para lidiar con el problema. Otra vez el versículo 11, que la mujer aprenda calladamente con toda sujeción. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Vimos que Pablo ya manda a la mujer a aprender. El aprender la instrucción bíblica no es un privilegio limitado a hombres. Es el deber de todo cristiano. Pero vimos que la mujer debe aprender en silencio y en sujeción. Estas dos características se explican, como dije en el versículo 12. Silencio se refiere a enseñar públicamente en la congregación. Sujeción se refiere a no ejercer autoridad sobre el hombre. Lo que Pablo está diciendo es que cuando la iglesia se encuentra reunida para adorar, debe haber una clara línea de distinción entre el papel de los hombres y el papel de las mujeres. Eso es. Los hombres fueron llamados por Dios para constituir el liderazgo en la iglesia. Ellos son los que guían en la enseñanza, la oración y la predicación. No es que estamos tratando de ser machistas. En absoluto. Estamos simplemente cumpliendo, siguiendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Las mujeres aprenden en silencio y en sujeción. Y la razón otra vez es porque Dios así lo diseñó. Y noten que Pablo expresa eso también en el versículo 13, lo veremos en un instante. Pablo nos da una prohibición muy clara. Como apóstol, no como hombre, no como alguien cualquiera, como apóstol, no permito, dice. Este es un término que se refiere a permitir algo a alguien que deseaba hacer algo. Y Pablo dice, no permito que las mujeres que deseen enseñar lo hagan en el contexto de la iglesia reunida. A eso se refiere. Ese era el problema. Pablo no se está refiriendo a un caso hipotético, sino que ya había en la iglesia mujeres que deseaban hacer lo que él está prohibiendo aquí. Por eso habla de esto. No es que se lo sacó de la manga, de repente se le ocurrió decir algo. Y hoy todavía tenemos el mismo problema en muchas iglesias. Como les dije, no he enseñado yo a una audiencia de solo mujeres, pero he enseñado en muchas conferencias, muchos seminarios a través y a lo largo de este continente, donde había muchas mujeres, pero yo me dirigía a todos. Y siempre ha habido incomodidad en cuanto a esto. Existe hoy. Yo recuerdo en una ocasión, no voy a mencionar el país para que nadie se me ofenda, que había un grupo de mujeres y se me pararon en medio de la conferencia y se largaron, se fueron. Estaba tocando este tema, creo que era Timoteo, 1 Timoteo 2. Ustedes son muy corteses, no van a hacer eso. Pero hoy, sin duda, tenemos ese problema. Mujeres que desean enseñar y predicar y tomar autoridad que no les corresponde. En el contexto de la iglesia reunida. Esto es parte del conflicto, ¿se acuerdan? Que se originó en el jardín del Edén después de la caída. ¿Recuerdan? Lo cubrimos ya. La primera hora. Génesis 3:16. A la mujer le dijo,
En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo será para con tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Ya vimos lo que eso significa. Tu deseo será controlar a tu marido como resultado de la caída, pero tu marido te controlará o tendrá dominio sobre ti. Y esa lucha, como resultado de la caída, continúa hoy. Claro. Aún como cristianos, que hemos sido redimidos, tenemos nueva vida, el Espíritu Santo reside en nosotros, todavía nos salta el indio, ¿no? Y queremos hacer lo que la carne nos pide, y a veces la carne se manifiesta en el contexto de un matrimonio. ¿No es cierto? No me miren con caras tan piadosas, yo sé que sucede. Parte de la maldición que Dios trajo sobre los hombres y las mujeres es que la mujer siempre trataría de controlar al hombre, y el hombre siempre dominaría a la mujer. Fíjate que sí. Eso me está pasando en mi casa. Alguna estará pensando. Existe una lucha en una mujer entre el deseo de controlar y dominar, el deseo de controlar y al mismo tiempo poner control a ese deseo. Una lucha. Así como luchamos con los deseos de la carne, cada uno de nosotros. La mujer siempre, desde la caída hasta el presente, ha tratado de controlar al hombre. Esta es la tendencia que es el resultado de la caída. Esta es la causa del conflicto entre esposo y esposa a lo largo de los siglos. Y todo conflicto entre hombre y mujer tiene su origen en Génesis 3. Por eso comenzamos hablando de Génesis 3. Aún en la iglesia esto es verdad. Hay mujeres que no están satisfechas con el papel que Dios les ha dado y desean la prominencia en la enseñanza y en el liderazgo. Ahora, como mencionaba en una conversación que tuve con Esther hace un ratito, parte del problema a veces es que los hombres no están ejerciendo liderazgo, el que deberían ejercer, y hay como un vacío. ¿Y quién se mete en el vacío? ¿Así? Aquí le vamos a entrar entonces. El menso no hace nada, así que me meto ahí. Estoy exagerando, pero ¿por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Se ríen porque hay algo de verdad en eso. Pablo, con autoridad apostólica, o sea, el que habla es Dios, no permito hacer eso aunque lo deseen. Por supuesto, esta prohibición se limita a la reunión oficial de la iglesia. Porque como podemos ver en 1 Corintios 11, 18, pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros. En 1 Corintios 14, 34 dice las mujeres que guarden silencio en las iglesias, o sea, cuando están reunidos, porque no les permito hablar. El versículo 35 de 1 Corintios 14 dice, si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable, que enseñe públicamente en la iglesia. El Nuevo Testamento es claro. De regreso a 1 Timoteo 2, 12. Otra vez Pablo dice, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad en la iglesia sobre el hombre, sino que permanezca callada. Esta palabra enseñar es un presente indicativo de Daskein. Es importante puesto que Pablo no se está refiriendo a que una mujer no pueda enseñar en un contexto apropiado, hogar, estudios bíblicos, reunión de mujeres, etcétera, sino que tiene la idea de ser maestra oficial en la iglesia. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Quién puede negar que Esther es una excelente maestra en el contexto de ministerio de mujeres? Nadie. ¿Que tiene el don de enseñanza? Nadie. Pero se está llevando a cabo dentro del contexto apropiado. Y debe ser así. ¿Por qué? Porque el Señor lo diseñó así. Es obvio en el Nuevo Testamento que mujeres enseñaban. En Hechos 18, por ejemplo, tenemos a Aquila y a Priscila. ¿Se acuerdan de esa pareja? Como marido y mujer instruyen a Apolos. Ambos le enseñan. En Tito 2, del 3 al 4, Pablo exhorta a las mujeres mayores a enseñar a las más jóvenes.
El apóstol Pablo no está diciendo que una mujer ni siquiera tiene el don de enseñanza. No está diciendo eso. Es obvio que Dios ha dotado a mujeres con ese don. Mencioné una ilustración, el caso de Esther. El punto no es el uso del don, sino dónde ese don se ejercita. Esa es la prohibición. Ese es el meollo de la cosa. En la iglesia reunida, o cuando la iglesia está congregada, los hombres enseñan. Bueno, estar en una posición continua de enseñanza en la iglesia es una posición que se reserva para un pastor maestro, un anciano llamado por Dios para llevar a cabo ese ministerio. Otra vez en el versículo 12 tenemos esa palabra ejercer, o se traduce ejercer autoridad, es una sola palabra en griego, authetein, que es un presente indicativo y simplemente quiere decir tener autoridad. Entonces Pablo está dando instrucción que claramente limita el papel de la mujer en la reunión oficial de la iglesia. Ella no puede enseñar ni ejercer autoridad. Ella no puede ser maestra ni tampoco puede tener una posición gobernante en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido la distinción entre el papel de la mujer y el hombre dentro del contexto de la adoración en la iglesia. Alguien estará pensando, pero ¿qué pasa, Henry, en lugares donde no hay hombres para enseñar? Bueno, ¿qué acerca de aquellos lugares donde hay misioneras solteras? Bueno, son preguntas interesantes. Y todo lo que vamos a decir, pero no cambian el principio que Dios ha establecido en su palabra. Pablo no nos da instrucción diferente para casos donde no hay hombres capacitados en la iglesia. ¿O existiría tal instrucción? Dios no viola sus principios para acomodar una situación particular. Si faltan hombres, el Señor Jesús nos da la respuesta. Orad al Señor de la mies para que envíe, ¿qué? Obreros a su mies. No obreras, obreros. Es su iglesia. Él ha establecido las funciones y papeles de hombres y mujeres en su iglesia. Este es su diseño. Si alguien quiere enojarse, se está enojando con Dios, porque el que habla es Dios, a través del apóstol Pablo. Y hablando de diseño, pasemos a otro punto aquí, los versículos 13 y 14. El diseño de Dios para la mujer se encuentra descrito acá en estos dos versículos. Dice el versículo 13, porque Adán fue creado primero. El orden de la creación es esta. Primero Adán y después Eva, su ayuda idónea. Y Adán no fue el engañado, sino la mujer. Siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Una de las nociones equivocadas que flotan por ahí es que el papel subordinado de la mujer es una corrupción del diseño original. Algunos dicen eso. Y la subordinación es consecuencia de la caída en el pecado. Pero como vemos acá, Pablo no nos dice que el orden de la creación, que es subordinación de la mujer, es el resultado de la caída, sino es el orden establecido por Dios. Es el orden de la creación. Adán fue creado primero y luego su esposa, Eva. Adán fue hecho primero, protos en griego, que quiere decir primero en rango y después la mujer fue creada. Y la mujer fue creada no como igual en función, sino como ayuda, ¿qué? Idónea. Noten que aún el simbolismo, lo que no es simbólico, fue creada del costado del hombre, nos debe dar una idea. Bueno, aquí hay algo distinto. El hombre fue creado del polvo de la tierra, la mujer fue creada del costado del hombre. Hay algo ahí, ¿no? Tiene que ver con la distinción por diseño que Dios hizo eso. En Génesis 2:18, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda, ¿qué? Idónea. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Antes que el pecado entrara en la experiencia humana, Dios ya había establecido el orden de relación entre hombre y mujer.
La misma verdad se enseña en 1 Corintios 11, versículo 8, por ejemplo. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Y el versículo 9 dice, pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Tenemos que prestar atención a eso. El orden de subordinación no proviene de la caída. Dios estableció ese orden antes de la caída. Dios hizo al hombre primero como líder en la relación matrimonial y a su esposa como complemento, como ayuda idónea, para vivir bajo el liderazgo y fortaleza, protección de su esposo. La inclinación de la mujer a seguir a su esposo fue creada por Dios. Ese es su diseño original. La inclinación de dominar y controlar a su esposo viene como parte de la caída. Hay acá, hermanas, todos doy por sentado que somos hermanos en Cristo. Estamos viendo lo que el apóstol está enseñando y debe haber un toque del Espíritu Santo en nuestros corazones para ayudarnos a entender. Esto no es un valor social. Esto no es algo que se le ocurrió al apóstol Pablo. Esto no es algo que proviene de los libros de antropología o sociología o lo que sea, o de la escuela donde estoy expuesto a todo ese tipo de disparates. Esto es la palabra de Dios. Y tengo una decisión que tomar, ustedes. O me someto a lo que acá dice, o continúo como voy. O no me someto. Pero ¿saben qué? Dios promete bendición a aquellos que obedecen y promete disciplina aquellos que no obedecen. Así que no nos expongamos. El orden de subordinación no proviene de la caída, sino de la creación. Dios lo hizo. Bueno, y como dije, no tiene la subordinación el origen en la caída, sino en lo que Dios estableció. No fue ocurrencia de Pablo, es parte del diseño de Dios para la mujer. Noten lo que dice el versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Cuando hablamos de la caída, hablamos de la caída de Adán, ya que él es la cabeza representativa de toda la raza humana. De esto nos habla Romanos 5, versículo 12. Cuando él cayó en pecado, la raza humana fue llevada e incluida en esa transgresión de Adán. Noten, versículo 12 de Romanos 5. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos nacimos infectados con esa maldición de nacer con una naturaleza caída. ¿Recuerdan lo que dice el salmista David en el Salmo 51? En pecado me concibió mi madre. No está diciendo que su madre era pecaminosa o había cometido pecado en la concepción, sino que dice, desde la matriz soy pecador. Tenemos que recordar que el pecado comenzó cuando Eva se salió de su posición asignada por Dios. Ahí comenzó. Su posición de subordinación a su esposo y actuó independientemente, siendo engañada por Satanás. Dios estableció el diseño. Eva, este es tu lugar. Adán, este es tu lugar en la relación. Pero ¿qué sucede? Ella peca y se vuelve independiente. Adán, por su parte, peca violando su posición de liderazgo y ahora, en lugar de tomar su posición de líder, sigue a lo que su esposa le indica. El pecado de Adán y Eva entonces no fue solo la desobediencia al mandato directo de Dios de no comer del fruto prohibido, sino también fue la violación de los papeles que Dios había establecido para cada uno de ellos. Ambos violaron sus papeles, ambos pecaron. Y lanzaron a la raza humana en esta condición en la cual todos nacemos. La mujer se salió de su lugar de protección bajo su esposo, fue engañada, el hombre violó su papel de líder y se convirtió en seguidor. Entonces Dios estableció un orden en la creación que no puede ser violado.
existe por diseño en la relación matrimonial, y como estamos viendo aquí en este capítulo 2 de Timoteo, existe, 1 Timoteo, existe también en la relación entre hombres y mujeres dentro de la iglesia. Todo es de acuerdo a un patrón divino, a un orden divino establecido desde la creación. Versículo 13, dice Pablo, porque Adán fue creado primero, después Eva. O sea, Pablo se remonta a la creación y el diseño original y al orden original. Ahora, en el versículo 15, nos habla de la contribución de la mujer, que es el sexto elemento en nuestra lista. La contribución de la mujer. ¿Cómo es que la mujer contribuye al bien de la iglesia? Versículo 14 dice, Adán no fue engañado sino la mujer, la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. Dice ahí, la mujer fue engañada completamente y cayó en transgresión, aunque es responsable por la caída, aunque el hombre es responsable por la caída de la raza humana, ese es Adán. En el contexto de 1 Timoteo 2, Pablo está hablando de la mujer y su participación en la caída. Sin duda la mujer lleva un estigma particular, como la primera que introdujo la infección del pecado en la humanidad. Comenzó con Eva. El versículo 15 nos dice que el medio por el cual la mujer puede quitar ese estigma y ser de especial bendición a otras generaciones es esto. Y esta es la clave del versículo 15. Observen lo que el apóstol escribe. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. ¿Qué es eso? A primera vista es un versículo difícil de entender. Raro. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Está presentando otra forma de salvación? ¿Será posible que una mujer se salve engendrando hijos? No puede ser lo que Pablo está diciendo, porque eso violaría todo el Nuevo Testamento y él mismo enseña en sus epístolas. Obviamente Pablo no puede estar hablando de salvación espiritual de una mujer, puesto que eso sería una contradicción absoluta de la salvación, que es por gracia, por medio de la fe. Hay una sola manera de ser salvo. Dice Pablo, Efesios 2, 8 y 9. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, aun teniendo hijos, sino por fe, para que nadie se gloríe. La salvación es por medio de la fe en Jesucristo, solamente en Él. Entonces, ¿qué tipo de salvación? ¿De qué tipo de salvación está hablando Pablo en este versículo 15? Cuando dice, la mujer se salvará engendrando hijos. En primer lugar, noten que el tiempo es futuro, se salvará. Este versículo no se refiere a Eva, ya que Eva ya había pasado a la eternidad. Sin duda Pablo está hablando de otras mujeres. Tampoco se refiere a María, como algunos dicen. Como algunos dicen que María fue salvada engendrando a Jesucristo. Esto ya bordea lo absurdo, pero algunos enseñan eso. En griego el verbo permanece está en plural, o sea, permanecen, se refiere a las mujeres en general. ¿Qué está diciendo Pablo? Esa palabra salvar no siempre se refiere a salvación espiritual. A menudo en el Nuevo Testamento la palabra salvar tiene la idea de librar o liberar o preservar. Por ejemplo, en 2 Timoteo 4, 18, la próxima epístola, dice Pablo, el Señor me librará, la misma palabra. En lugar de salvar, dice me librará, el Señor me librará o me salvará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está diciendo que aunque la mujer precipitó la caída de la raza y ella lleva sobre sí esa responsabilidad, será librada, será salvada de ese estigma que lleva, de esa responsabilidad que adquirió en el huerto del Edén, como engendrando y criando una simiente de hijos piadosos. Noten eso, qué precioso. Esta no es una referencia a la salvación del alma, no tiene nada que ver con el nuevo nacimiento, con la regeneración. La mujer se salva espiritualmente
por medio, el único medio, que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, así como todos nosotros. Pero la mujer se salvará, dice Pablo, de ser permanentemente estigmatizada por su violación en el huerto, será librada de haber sido engañada y haber lanzado la raza humana en el pecado por medio de la crianza de una simiente piadosa en sus hijos. Qué interesante. La mujer tiene la oportunidad y el desafío de criar hijos que temen y obedecen a Dios. Escuche esto. La maternidad y la crianza de hijos es el papel normal que Dios ha establecido para la mujer. Ese es un papel privilegiado. Obviamente Dios no tiene ese propósito para todas las mujeres cristianas. Según 1 Corintios 7, algunas mujeres no se casarán, nunca tendrán hijos, conocemos algunas. Pero Pablo está hablando aquí en 1 Timoteo 2:15 de una regla general que tiene aplicación específica para mujeres redimidas. La maternidad, en un sentido real, invierte la maldición por la cual la mujer es responsable. Es precioso de ver cómo Dios, por un lado, le recuerda a la mujer que por medio del dolor del parto, los efectos del pecado. Ya mencionamos eso. Pero en su gracia restauradora, también Dios coloca a la mujer en una posición de privilegio. Ella trajo al mundo a pecadores, pero ahora tiene la oportunidad de una contribución positiva a la futura generación por medio de la crianza de hijos que amen y sirvan a Dios. Lo que Pablo está diciendo es que una mujer debe aceptar el papel que Dios le dio. Ese papel no es de ser líder en la iglesia, cuando la iglesia está reunida, sino de ser el medio de bendición particular en su hogar, criando una simiente piadosa. ¿Cómo se puede lograr esa meta? Dice Pablo, se salvará engendrando hijos y permanece en fe, amor, santidad y con modestia. Pablo está hablando aquí de mujeres cristianas, no cualquier mujer. La misma mujer que él menciona en el versículo 10, que está dedicada a buenas obras, que corresponde a mujeres que profesan piedad. A esa mujer se dirige. Las mujeres son las que por su fe personal, su conducta piadosa y su influencia pueden impactar a hijos en el mismo camino. De eso está hablando Pablo. El ideal para la mujer cristiana se encuentra aquí. Esta es la forma que una iglesia funciona de acuerdo al plan de Dios. Dirigida por hombres piadosos que oran, como dice Pablo acá, levantan manos santos, predican, enseñan la palabra, pero siendo complementados por la influencia de mujeres piadosas que crían hijos piadosos. Esa es la función de la iglesia, de la mujer. La mujer nunca se debe sentir como ciudadana de segunda clase porque no participan en el liderazgo público de la iglesia. ¡Qué absurdo! Es como que una tuerca quiere hacer tornillo. Es imposible. Funciones distintas, iguales en cuanto a nuestra posición delante de Dios, pero absolutamente distintos en cuanto a función. Primordialmente, y por un tiempo particular en su vida, Dios ha otorgado a la mujer el papel de ser de influencia piadosa en el hogar a sus hijos. Bueno, ¿qué de mujeres mayores o abuelas o mujeres que ya han criado a sus hijos? ¿Cuál es el papel de la mujer cristiana cuando ya ha criado a sus hijos? Y ya ha levantado posiblemente una generación de hijos piadosos. O a lo mejor no. ¿Qué debe hacer? ¿Qué va a hacer? Ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. Noten lo que dice Pablo en Tito 2. Tito 2, versículos 3 al 5. Y aunque pasamos por aire turbulento, ya estamos por aterrizar este avión. Tito 2, versículos del 3 al 5. Asimismo las ancianas, noten que son las ancianas.
no habla si son madres o han sido madres, son ancianas. Deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes, que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Noten eso. La rebeldía en el hogar trae blasfemia sobre la palabra de Dios. Qué interesante. ¿Se han puesto a pensar de esa manera? Este es el papel que Dios ha diseñado para la mujer. Este es el ideal cristiano para toda hija de Dios. Y saben que ninguno de nosotros podemos traer gloria a Dios. Podemos adornar la palabra de Dios y satisfacción en nuestras propias vidas hasta que nos coloquemos dentro del marco, dentro del diseño que Él ha establecido para cada uno de nosotros. Y dar gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por mujeres piadosas que han entendido el plan de Dios para sus vidas y han criado o están criando hijos piadosos. Es difícil criar hijos, ¿no? Fácil traerlos al mundo. Mucho más difícil criarlos en los caminos del Señor. Pero gracias a Dios por mujeres que aunque no han tenido hijos también, algunas han entendido su función y han servido y sirven a Dios dentro del papel que Él establece en su palabra, enseñando a otras mujeres a hacer lo mismo. Gracias a Dios por eso. Como dije, tal vez este es material nuevo para algunas, para otras tal vez no han estado pensando en estos términos por un largo tiempo o no han ajustado, no han afinado su entendimiento y este seminario ha servido como... el Señor me ha hablado, el Señor me ha confrontado. Si ese es el caso, cuando Dios hace eso por su palabra, a través de su palabra, por el Espíritu de Dios, Dios demanda una respuesta de nosotros, de ustedes. ¿Cuál va a ser? ¿Sumisión? ¿O seguir como iba? ¿O qué? Hay varias áreas donde cada una de ustedes puede aplicar lo que hemos escuchado esta mañana a su propia vida. No hay duda de eso. Pero gracias a Dios que el Señor nos trajo hoy aquí. No es accidente esto, ¿saben? Todo lo que sucede en nuestra vida, todo lo que sucede en la vida de la iglesia, en los creyentes, no es accidente. Dios providencialmente nos trajo a este lugar y soberanamente nos colocó hoy aquí, bajo su palabra. ¿Con qué propósito? De que obedezcamos y seamos edificados. Vamos a orar para terminar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y como tu Hijo Jesucristo oró, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te damos gracias porque tu palabra es verdad. Y la única manera de ser santificados es por medio de tu palabra. Señor, ayúdanos a no buscar conflicto ni debate con lo que tú dices, sino someternos. Padre, yo pido que tú toques el corazón de cada una de las hermanas que se encuentran aquí. Y tal vez algunas hermanas que nos están escuchando por internet. Señor, toca el corazón de vidas, de hijas tuyas. Señor, y ayúdales a responder apropiadamente a tu exhortación, en tu palabra, por medio de tu Espíritu. Porque esta no es palabra de Pablo, es tu palabra, a través de el gran apóstol Pablo. Padre, pedimos que continúes trabajando en nuestro corazón, nuestra mente, en nuestro espíritu, y Señor, ayúdanos a crecer más. Ayúdanos a ser más y más a la imagen de Jesucristo hoy, esta semana, de lo que hemos sido hasta hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.